El 24 es el número mágico del cine. A 24 fotogramas por segundo se crea la ilusión del movimiento en la gran pantalla. Las grandes historias y leyendas, los romances que nos conmueven, las historias de terror que no nos dejan dormir por la noche. Cruza el portal de la imaginación y viaja con nosotros por infinitas galaxias en las que realidad y ficción se funden en un abrazo. Bienvenido a Fase 24. Saludos y bienvenidos a Fase 24. Estamos en un nuevo episodio, en esta ocasión llamado El viaje del héroe. ¿Por qué vamos a hacer este episodio? Porque en muchos episodios de Fase 24, en todos los que llevamos hasta el momento, muchísimos de ellos, ha salido esa expresión, el viaje del héroe. Esta película refleja el viaje del héroe. Esta serie refleja el viaje del héroe. Este libro refleja el viaje del héroe. Y como pasamos por ese concepto tan de puntillas, a veces lo damos por consabido, pensamos, bueno, esto todo el mundo sabe lo que es el viaje del héroe. Y seguramente sí, ¿no? Seguramente mucha gente de tanto escucharlo, pues al final lo ha buscado o ha mostrado el interés de decir, oye, ¿qué es esto del viaje del héroe? Y lo ha buscado. Pero habrá gente que no, y habrá gente que, bueno, que cuando mencionamos eso, pues se queda pensando, ¿a qué se referirán estos con eso del viaje del héroe? Y por eso vamos a hacer este episodio, porque son muchas las obras, muchas las películas, las novelas, las series, los videojuegos que hablan de este concepto, que están basados en este concepto. ¿Qué es el viaje del héroe? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cuáles son esas obras que lo han reflejado a lo largo de la historia? Algunas de ellas de forma completamente ortodoxa y canónica, es decir, han cogido el viaje del héroe como si fuera un molde, lo han adaptado a su historia y han hecho la historia. Y hay otras que no, hay otras que han adaptado ciertas piezas del viaje del héroe para construir una historia. Incluso aquellos que de vez en cuando nos animamos a escribir alguna cosita, ¿no? De nuestro tiempo de ocio, de decir, oye, voy a escribir un pequeño relato, voy a escribir una pequeña historia. Casi sin querer hemos hecho una historia a veces basada en el viaje del héroe. ¿Por qué? Porque lo tenemos tan asimilado, es algo que tenemos tan dentro, los que sobre todo nos gusta el tema de la aventura, de la fantasía, de la ciencia ficción, que lo tenemos tan dentro que a la hora de escribir algo nos sale prácticamente casi solo algunos de los pasajes, de los conceptos, de esas cosas que entendemos que están dentro de lo que supone el viaje del héroe. Así es que eso es de lo que vamos a hablar hoy con el equipo habitual de Fase 24, al que paso a saludar inmediatamente. Samuel Ferrer, doctor Quinto, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí otra vez. Creo que es la primera vez, al menos para mí, que estamos, sí, los cuatro, porque por diversas circunstancias no hemos podido estar las veces que he estado yo anteriormente desde que volví de la paternidad y tal, pues no habíamos podido coincidir los cuatro, y la verdad que yo tengo ganas también de que podamos charlar de un tema que es muy transversal y que tiene un montón de implicaciones y que está presente te diría que en el 90% de las historias, si no más, no solo en historias narrativas o de ficción, sino también en historias más de tipo empresarial y este tipo de... Luego ya hablaremos de eso un poquito. Pero el viaje del héroe es un tema que yo descubrí o empecé a estudiar un poco más en profundidad hace un par de años, a raíz de temas profesionales y tal. Y en el momento en el que descubres eso, que ahora hablaremos un poco del proceso del viaje del héroe, cuando ves una peli lo identificas enseguida. Dices, mira, este es fulanito, este es menganito, y ahora va a aparecer no sé quién. Es como que te abre una tripa, ¿no? de la historia, ¿no?
Mola. A mí particularmente me mola eso. Y nada, así que muchísimas gracias, o sea, muchísimas ganas de empezar aquí a charlar con vosotros. Hoy vamos a hacer un poquito parecido a lo que hicimos con el episodio de los mundos post-apocalípticos, porque vamos a hablar también de cosas concretas, de personajes concretos, de películas, y para ver un poquito cómo en algunos se reflejan esos aspectos concretos del viaje del héroe y cómo otros lo hacen de manera diferente. O sea, vamos a ver cosas que son semejantes, que son muy habituales ver cuando vemos una obra que está basada en este concepto, y cosas que son originales en algunos, ¿vale? Porque hay algunos que sí que han roto un poquito con el esquema de los demás y han mostrado cosas un poco diferentes. Pablo Aguado, Nemba, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a todos. Y nada, ojo, que este tema, fijaos, es una de las cosas en las que cada vez que nos tocaba hablar, sobre todo mis primeras veces aquí en Fase 24, siempre tenía tenía delante unos esquemas y los junté en la libretita en la que yo voy haciendo las anotaciones. Y el camino del héroe es que, claro, representa y lo iremos desarrollando, ¿no? Pero representa, lo has dicho tú muy bien, un poco que te sale prácticamente natural, representa algo que dentro de la humanidad está como siempre presente en el momento de contar historias o representar realidades míticas o mitológicas, obviamente épicas, literarias, pero de muchos más sentidos y se ha trasladado a la realidad. Entonces, claro, es un tema que es muy profundo y además hoy hablaremos de él porque sale mucho y es al final el que lo termina de desarrollar técnicamente, ¿no? Joseph Campbell, él hace un resumen y recopila todo esto, no quiere decir que no estuviera antes, pero a partir de ahí, en Hollywood, por ejemplo, es un filón, ¿no? Todo el trabajo del camino del héroe y a partir de ahí se pueden desarrollar pues grandes personajes y grandes historias que, bueno, analizaremos ahora. Así que, bueno, estoy dispuesto a charlar porque tengo también muchas ganas, ¿no? Como Samuel. Exacto, como Samuel y como Ismael, como nuestro querido Sara Elks. Compañero, ¿cómo estás? Vamos a hablar hoy el viaje del héroe. Venga, dale. Muy buenas noches a todos, chicos. La verdad también un placer, como decíais, poder reunirnos nosotros, los cuatro, el equipo original. Y bueno, un tema que yo creo que nos toca a todos desde pequeños, ¿vale? Porque el viaje del héroe al final es una historia que hemos visto desde las series de dibujos hasta luego ya las películas de más adultos e incluso obras que a lo mejor son un poco más complejas, ¿no? O más filosóficas, pero que al final también la base de esa historia es el viaje del héroe, ¿no? A veces historias más oscuras, otras historias más, no tan oscuras, podríamos decirlo, más felices, pero al final es una trama que, al igual que pasa con muchos géneros cinematográficos, está siempre ahí como base de las historias y ha salido grandes narrativas. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre ello y creo que es un tema bastante interesante y, como decía, sencillo, claro, fácil de entender, pero que al mismo tiempo pues puede tener su complejidad según la obra que lo aborde. Correcto. Bueno, pues mira, Pablo había comentado antes, lo ha mencionado, ¿no? A lo mejor que hicimos el camino del héroe, el viaje del héroe, ¿no? Más o menos son conceptos que se pueden considerar sinónimos, pero desde luego el que está más asentado, por lo menos en español, Pablo, es el viaje del héroe. Y has mencionado un nombre que yo creo que es clave para lo que es asumir este concepto, lo que es este término y que haya llegado hasta nuestros días, yo creo que con muchísimo éxito. Joseph Campbell, ¿no? Joseph Campbell, en el libro que se llama El héroe de las mil caras, y representa perfectamente la idea porque al final termina llamando al Hero's Journey, o el viaje del héroe, o el camino del héroe, el camino vital del héroe, lo llama el monomito, el mito único. Por eso el héroe de las mil caras es como si fuera el mismo héroe con mil caras diferentes. Es como si tuviéramos cualquier personaje de los que nos podamos imaginar, desde los héroes de la Grecia clásica a los grandes
a las grandes representaciones de la literatura, pues yo qué sé, contemporánea, las películas, todos son como si fueran el reflejo de ese mismo héroe. Y eso es lo que estudia Joseph Campbell, ¿no? En este libro que he dicho, El héroe de las mil caras, que es un libro, a ver, al final es un ensayo, es un libro denso, es un libro intenso, que sobre todo yo creo que es muy interesante a nivel de consulta para leer poco a poco, y que pues analiza con ejemplos todo lo que Joseph Campbell, que es un mitólogo, propuso sobre sobre el monomito, sobre este mito único de que todos los héroes funcionan igual, siguiendo este viaje, esta serie de pasos que al final terminan siendo circulares, donde el héroe se repite siempre lo que va haciendo. Al final tiene mucho también de psicología, ¿no? Hay mucho de la psicología freudiana y de Freud y también de Carl Jung, que Freud, el propio Campbell en la introducción de su libro habla de que no es que esté influido, es que dice que todas estas cosas subyacen en la propia humanidad y por eso nos sale tan natural. O sea, es algo que viene casi como inmerso en la propia, diríamos casi en el propio ADN, ¿no?, del ser humano. Y bueno, yo creo que así un poco como introducción e idea de dónde viene el que lo llamemos el viaje del héroe, el camino del héroe, para mí yo creo que más o menos lo podemos centrar. Luego ya podríamos empezar a analizar todo lo que dice Campbell, pero luego hay mucha gente, ¿no?, que ha trabajado a partir de ello, pero yo creo que ahora lo que queráis comentar es el momento, a ver qué es el camino del héroe como tal. Exactamente. A ver, y hago un turno rápido, ¿vale? Antes de meternos en esos pasos del camino del héroe. Quiero que me digáis cada uno, y voy a contestar yo el primero para daros tiempo a pensar, que esta no estaba en el guión, Sí, sí. aunque seguro que tenéis algo pensado. ¿Cuál es para vosotros el personaje que mejor representa el camino del héroe? O sea, si yo os digo, me tienes que decir un personaje de ficción tipo, ¿vale? Para decir, ¡pum! Aquí tienes el camino del héroe, te lo planto en la cara y es este, ¿vale? O sea, o el que más os gusta, ¿vale? Si no es, si decir, bueno, es el que más me gusta, aunque bueno, no sería el camino del héroe 100% porque no tiene esto, no tiene lo otro. Y yo, no sé si se lo voy a quitar a mi querido Pablo Demba, pero para mí los dos claros son tanto Frodo como Bilbo Bolsón, ¿vale? Son dos ejemplos clarísimos de lo que sería el camino del héroe, de cosas que vamos a ver ahora después. Ese rechazo inicial a la aventura, la aparición de ese mentor, las pruebas, la asunción de su papel, de su rol, en este caso en la Tierra Media, e incluso después ambos tienen también un poco ese retorno, ¿no? Ese regreso a casa, pero también con las viejas heridas, con todo lo aprendido, un poquito esa resurrección final, ¿no? Podemos decir del personaje, y luego ya con algún matiz entre Frodo y Bilbo, porque ambos sus finales son diferentes, ¿vale? Pero yo creo que los dos encajan bastante bien en lo que sería la definición del viaje del héroe. Y a ver, por el orden por el que habéis intervenido antes, Samuel, ¿cuál sería para ti el ejemplo del héroe? Sí, mira, yo el primer ejemplo que a mí como yo leí un libro sobre este tema y ellos lo explicaban con Luke Skywalker y Star Wars, pero no es el que más me interesa. A mí me gusta más la película de Hook, Peter Banning y Peter Pan. Me parece que ahí Spielberg coge el viaje del héroe y lo fusila. O sea, paso a paso, además perfectamente en el momento Peter Banning no sabe quién, o sea, viven totalmente alejado de lo que es Peter Pan. Luego aparece Wendy que le dice Peter, pero si eres tal, Garfio que es el enemigo que le reta, tal, en fin. Te ves que luego aparece Campanilla, que es el que le da, el plan, tienes que venir a nunca jamás. ¿Sabes? O sea, que es como van pasando todos los pasos hasta que Peter acaba transformándose y cambia tanto que cuando vuelve ya no es el abogado que era antes, despiadado, que solo le preocupaba el trabajo, sino que ahora es Peter Pan otra vez. O sea, vuelve a tener ilusión. No hay una transformación real. Entonces,
Ese es quizás, pero porque es mi peli favorita de la infancia y creo que refleja muy bien ese proceso de transformación que ahora veremos y analizaremos paso por paso. Muy bien, muy buen ejemplo. A ver, Ismael, sorpréndeme. Pues yo la verdad es que pensándolo, porque la narrativa del Camino del Héroe, por ejemplo, yo me voy a ir más a los videojuegos. Vosotros estabais hablando de de películas y de libros. Hay varias historias interesantes. A mí el primero que se me ocurre es Link, de The Legend of Zelda. Sobre todo en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom se refleja todavía más ese camino del héroe. El propio Joel en The Last of Us, que ya hemos visto la serie, pero sabéis que el videojuego es prácticamente igual. También tiene ahí su parte, es un héroe trágico, ¿no? Pero también tiene su camino del héroe. Al principio rechaza un poco lo que tiene que hacer durante la historia, luego lo acepta, llega a todos esos pasos hasta que al final pues toma una decisión, ¿no? Y él en el mundo en el que vive pues es como un héroe, ¿vale? Para lo que él ha hecho, para lo que él hace al final. Pero si me tuviera que quedar con uno, que diría yo que es una historia que me ha encantado dentro del sector del videojuego y que creo que lo refleja muy bien, es en Mass Effect, que además es un juego de tomar decisiones en el que tienes que crear tú un héroe. Es una space opera, para que os hagáis una idea. Se inspiraron mucho en Star Wars y en sagas así más espaciales, en Halo y demás. Una aventura de estas de elegir diálogos, que tú puedes hacer que el héroe en este caso sea bueno, sea medio bueno, medio malo o sea muy malo. Y tiene también todas esas partes, ¿no? Que habla toda esa mitología del camino del héroe. Entonces yo me quedaría con el comandante Shepard, que es ese personaje que nosotros creamos en la saga espacial Mass Effect. Muy bien, Pablo. Hombre, yo me imaginaba que Tolkien iba a salir, entonces le había dado vuelta a algún otro. Hombre, cuidado, que la de El Señor de los Anillos en realidad no es un único viaje del héroe, sino que son varios. O sea, es que realmente todos ellos se transforman. Y donde mejor se ve es en el final del Señor de los Anillos, en la parte de la comarca, cuando los 4 hobbits, claro, eso pasa en los libros, cuando los 4 hobbits han vuelto tan cambiados que pueden cambiar, ¿no? O sea, que ellos afrontan todo lo que hay en la comarca de una manera totalmente diferente y hacen que la gente de la comarca se levante. Obviamente también la que ha dicho Samuel, ¿no? Star Wars es un ejemplo, es que punto por punto, es que de hecho Eduardo Segura, ¿no? Que tú, Javi, entrevistaste aquí en el podcast, defiende Star Wars como el gran mito de nuestra época, y es por eso precisamente. Mass Effect, por cierto, Ismael la hicieron los mismos, ¿no? Al final que Caballeros de la Antigua República, que tiene también esa misma... Puede ser, no recuerdo si tú a lo mejor estás más... Sí, exacto, sí, fueron ellos. Y tienen el mismo concepto de juego, o sea, es el mismo tipo de juego. De hecho, yo llegué a Mass Effect a través de eso. Pero yo quería comentar un libro que a mí me gusta mucho, que es el Prisionero de Zenda, que es de Anthony Hope, muy clásico. Y la verdad, en este libro, para el que no lo sepa, es de los primeros en los que se da esa famosa sustitución, ¿no? De que se parecen mucho un rey y otro. Estaba la de los 3 mosqueteros, ¿no? La de la máscara de hierro, pero en este caso, ambientado en el siglo XIX, y de primeras, el personaje rechaza, ¿no? Suplir al rey que ha sido secuestrado mientras intentan rescatarlo. Entonces vamos viendo cómo él tiene que terminar haciendo las funciones del héroe y del rey, y llegando a ser mejor rey de lo que era el otro, y al final dejarlo. Y eso me da pie un poco a decir que sí, que muchas veces, ¿no? Los puntos que tiene el camino del héroe hay que seguirlos todos, de alguna manera. Puede faltar alguno, ¿no? Por aquello de que a lo mejor, pues eso, no hay necesidad de destacarlos todos, sino que precisamente por la ausencia algunos de ellos se destacan, y con eso realmente el camino del héroe se queda muy bien marcado para todos los personajes que vamos a hablar. En este caso, ya os digo, el final
no es en ese sentido tan exitoso. Y por eso decía lo de que cambian un poco, ¿no? O sea, lo puedes retocar. Y ahí es donde, por eso esta novela me vino a la cabeza cuando has preguntado ahora así un poquillo fuera de guión, que cambian como ese final que muchas veces pensamos que es feliz, que no tiene por qué serlo. Campbell no lo mantenía como que podía ser feliz, y que estas fases tienen pues sus variantes. Ahora comentaré algunas. Muy bien, perfecto. Pues yo creo que ya puestas las bases y más o menos he explicado el tema del viaje del héroe. Podemos empezar, ¿no? El viaje del héroe. ¿Por qué tiene esta importancia, ¿no? El viaje del héroe, ¿por qué lo hemos traído aquí a fase 24? Bueno, yo creo que la introducción más o menos lo he comentado, pero lo queremos traer sobre todo porque sobre él se construyen mitos, se construyen historias y ya aquí hemos puesto algunos ejemplos. O sea, tenemos nada menos que Tolkien, tenemos Star Wars, pero también tenemos Matrix, que es otro de los ejemplos clásicos ahora, bueno, clásico ahora, ¿no? Porque ya han pasado unos años desde que se estrenó la primera película, de clavar lo que es el concepto del viaje del héroe. El Rey León también siempre se pone de ejemplo cuando se habla del viaje del héroe, o Harry Potter, también es otra historia de las que podemos decir de masas cuando se habla de este concepto. Pero todo viaje empieza por un inicio, ¿no, Pablo? O sea, lo dice en El Señor de los Anillos, cuando Bilbo le dice a Frodo, es peligroso, Frodo, poner un pie en el camino, porque empiezas a andar y no sabes dónde te van a llevar tus pasos. Pues el inicio del viaje del héroe siempre tiene esa llamada, ¿no? Vamos a llamar la llamada a la aventura, que podría ser el inicio, porque normalmente al héroe lo encontramos en una posición cómoda, ¿no? O por lo menos de ignorancia del peligro que se acecha o de lo que le rodea. Recordamos, por ejemplo, a Neo en Matrix, que él vive en Matrix, pero no sabe todo, o sea, lo que hay detrás de Matrix. O, por ejemplo, Bilbo y Frodo, que viven tranquilamente en la comarca, o Simba, que vive tranquilamente en la sabana, protegido por el clan familiar, que son los que gobiernan sobre las tierras, ¿no? Es decir, siempre la llamada del héroe se produce sobre una situación, vamos a decir, bueno, siempre o casi siempre, ¿no? Aquí también decíamos que puede haber diferencias entre algunas historias. Pero, querido Samuel, el inicio, esa llamada del héroe, es el comienzo de la llamada de la aventura, es el comienzo de todo viaje del héroe. Y además es curioso porque ese comienzo suele ser, o sea, viene a trastocar lo que hay, ¿no? Lo has dicho perfectamente. Estás en calma, estás tranquilo y de repente pasa algo que es ajeno a ti, pero que te afecta directamente y tienes que reaccionar, ¿no? Al final no deja de ser la vida misma, ¿no? Una representación de la vida misma. La vida te puede cambiar. Yo creo que ahí hay un punto de conexión. El primer punto de conexión emocional es ese. ¿Por qué? Porque las personas, aunque lo negamos, nos gusta la rutina, nos gusta lo controlado, nos gusta tener las cosas controladas. Que ahí somos felices, o sea, estamos tranquilos, no somos felices. El cerebro descansa, está todo bien. Y de repente la vida te dice, no, pam, vamos a ir para otro lado. Y entonces, claro, ya has conectado, porque eso le puede pasar a cualquiera. Obviamente, me refiero, aquí lo importante del viaje del héroe y de por qué tiene tanto éxito es que en cada paso la persona se siente identificada. Puede sentirse cierta vinculación. Que es un poco, y así aprovecho para comentar lo que ha dicho antes, para ampliar un poco lo que ha dicho antes Pablo, esto es un arquetipo al final. Los arquetipos normalmente son, sin entrar mucho en la teoría del inconsciente colectivo de Jung, pero básicamente lo que se trata es que él defendía que la humanidad tenía como una especie de inconsciente colectivo que hacía que todas las personas de la humanidad, o que hace que todas las personas de la humanidad tengan unos arquetipos de personalidad o una serie de personalidades como muy representativas y con las cuales predominan sobre la personalidad de uno. ¿Vale? Hay diferentes. Uno de ellos es el héroe. Entonces, es algo común a todas las épocas y a todas las culturas. ¿Vale? Es un poco la teoría. Bueno, pues claro,
esa teoría que es tan común en el momento en el que tú, en el inicio, ya se produce un cambio de vida que le puede pasar a cualquiera, que tú puedes conectar, que tú puedes enseguida entrar en la historia y decir, es que esto me podría pasar a mí. Puedo ser un abogado, o poner mi ejemplo. Puedo ser un abogado hasta arriba de curro y de repente me raptan a mis hijos. O pasa cualquier desgracia y tengo que reaccionar. Entonces, eso ya es claro, Luke Skywalker. Estás en tu casa, vives con tus tíos y de repente pasa lo que sea y tienes que reaccionar. Harry Potter, vives en una situación y de repente llega una lechuza con una carta. ¿Sabes? O sea, siempre pasa algo que marca un punto de inflexión. Además es curioso porque si lo pensamos, si yo os dejara ahora 30 segundos para que me dijerais cuál es vuestro punto de inflexión en vuestra vida, es que lo tendréis seguro. O sea, nos ha pasado. Todo el mundo llega un momento en la vida, algunos antes y otros después, en que nos llega el punto de inflexión, en el que tienes que actuar, tienes que pasar de ser un espectador a ser un actor, ¿no? Y eso es muy humano. Entonces, claro, cuando una historia empieza así, conectas. Entonces, yo creo que ahí está la clave de cómo ya entras ya perfecto. Y otra clave importante dentro de la llamada es el rechazo, ¿no? Porque incluso en héroes en los que al principio les vemos con esa idea de querer aventuras, como le pasa, por ejemplo, a Luke Skywalker, cuando de verdad la aventura llega y cuando de verdad ha tocado tu puerta, cuando de verdad tienes que reaccionar, la primera reacción, querido Ismael, es la del rechazo. Lo está explicando muy bien Samuel. Al final, muchos nos podemos quejar de la rutina, pero en la rutina nos encontramos seguros, ¿verdad? Y cuando a lo mejor Sí. esa rutina se rompe y te llama la aventura, la primera reacción sea la de rechazar esa llamada. Sí, de hecho, además, en todas estas historias siempre se representa, ¿no?, al héroe, como decías, viviendo una situación rutinaria en su pueblo o con su familia o en una ciudad tranquilo y tal. Y siempre suele pasar eso, ¿no? Que de repente se presenta un personaje o se presenta una situación que le dice, pues tú eres el elegido, o tú eres el hijo de tal rey, o tú eres tal persona, y este es tu destino. Y dice, no, esto no es para mí. O sea, yo quiero tener mi vida tranquila. Pero de repente ocurre algo, un giro de los acontecimientos, yo que sé, la muerte de un familiar suyo cercano o colapso global o alguna cosa que hace que ya el personaje pues diga, venga, es el punto de partida, ¿no? Para comenzar esa historia. Estoy recordando, por ejemplo, otras historias que podemos poner, podemos sacar a la palestra, ¿no? Para mencionar, por ejemplo, un videojuego, BioShock también tiene una clara historia del viaje del héroe, el primer BioShock, cuando va en el avión, ocurre un accidente, ¿vale? Él va hacia una situación normal, hay un accidente aéreo al principio y acaba en una ciudad en la que, pues, por pura supervivencia o por poder avanzar, tiene que pues hacer lo que hace, ¿no? Tiene que aumentarse con los plásmidos, tiene que ser más fuerte, porque si no, no puede superar los retos que le propone la ciudad. Y luego ya, pues conforme vas avanzando en la historia, ves que era su destino, que era prácticamente un elegido, que el accidente no fue algo fortuito, o sea, que al final todo eso, ¿no? Empieza siempre ese rechazo, porque es algo nuevo, es un miedo a lo desconocido, pero que luego al final, cuando se acepta, hace que ese héroe crezca y al final pues tenga ese destino que, ya digo, dependiendo de la historia, a veces hay héroes más trágicos, héroes más blancos, por así decirlo, más populares en el sentido de que al final es un final bueno y ya está, donde el héroe gana, pero que siempre llegan a un punto donde hay un crecimiento personal, hay un power up, como también se suele decir en las series de animación, ¿no? Que hay, por ejemplo, en los shonen, ¿no? Tenemos los shonen japoneses, ahí está muy bien reflejado el viaje del héroe, pero vamos, reflejado de una manera además perfecta, porque básicamente es eso, ¿no? El planteamiento que tiene. Y eso, al final, esa llamada al principio es algo que siempre
se rechaza, pero que luego pues comienza la historia a partir de ahí. Tenemos la llamada de la aventura, la negativa a esa llamada, el rechazo. Y querido Pablo, bueno, ahora si quieres comentar algo de esto, que si se te ha quedado algo colgando respecto a lo que han comentado Samuel y Ismael, ya sabéis que estamos todos, los 4 en debate abierto, o sea que si queréis añadir algo, lo añadís. Pero es que el siguiente punto sería fundamental, el encuentro con el mentor. Y aquí también, si queréis comentar cuáles son vuestros mentores favoritos, también lo podéis hacer. Pero sobre estas... A mí se me ocurre uno. Sobre estas primeras etapas, sobre ese encuentro con el mentor, Pablo, ¿qué me quieres comentar? Pues mira, en cuanto el personaje que tenemos ha salido de su cotidianidad y lo han hecho salir, ¿no? Como ha dicho muy bien Samuel, que quiero decir, no tiene ni por qué ser una cotidianidad buena. O sea, Katniss Everdeen de los Juegos del Hambre, pues vivían mal, ¿no? Pero claro, como ha dicho Samuel, era conocido. El propio Harry Potter tampoco es que estuviera muy bien. Estaba sufriendo bastante el pobrecito. Y cuando es llamado, hay ese punto del rechazo, ¿no? Que ha planteado muy bien Ismael, ese rechazo que no tiene por qué ser ni del propio héroe. Quiero decir, por ejemplo, Harry Potter no rechaza como tal ser mago. Tiene dudas, pero él no rechaza. Son sus tíos los que dicen, no, tú no vas a ser como tus padres. Don Quijote es la gente la que le dice, tú estás loco por salir a la aventura, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser el propio héroe el que se niega, que es el caso de Luke Skywalker y es el caso más arquetípico. Pero a partir de ahí, cuando ese héroe está ya en ese momento, es cuando aparece la figura efectivamente del mentor. Obi-Wan Kenobi, ¿no? Sancho Panza, que bueno, no es estrictamente un mentor, pero es que tendemos a entender el mentor, que es el más clásico, ¿no? Como ese anciano, sabio y demás. No, es una persona que te va a enseñar algo, ¿vale? Que te va a dar, que puede ser menor que tú, puede ser, no tiene problema. O sea, podríamos decir a lo mejor incluso, ¿no? En The Last of Us, que podría ser, es que no tiene por qué ser ni mayor que tú, puede ser la propia niña la que le está enseñando. Para mí el encuentro del mentor, por ejemplo, en el mismo Harry Potter, podríamos hablar de dos mentores. Hagrid, en ese momento inicial, que es el que le inicia en el mundo de la magia, y luego efectivamente el gran, ya es arquetípico, ¿no? Dumbledore, como es Gandalf para Bilbo, como es que el profesor Oak en Pokémon es el que los profesores Pokémon en los videojuegos, los que te enseñan ese principio, y el mentor, ¿no? Es el que le va a cambiar la visión, es el que le va a dar ese punto que le faltaba, bien para superar ese rechazo que tiene, bien para ser capaz de salir, ¿no? Que será un poquillo lo que veremos después, ¿no? El cruzar el umbral y enfrentarse a esas pruebas. Entonces, claro, la figura del mentor es esencial, pero vamos, como puede ser Pepito Grillo, como puede ser en Mulan Mushu, o sea, tenemos ejemplos de todo tipo y no tienen que ser ese anciano venerable, que es el arquetipo. En ese sentido, ¿no? Por supuesto, Obi-Wan Kenobi y después Yoda son dos grandes ejemplos, ¿no? Pero, pues mira, voy a dar un ejemplo que se me ocurre, que me salió a la cabeza cuando has citado tú antes, Ismael, a Link, a The Legend of Zelda. En Ocarina of Time, Navi, el hada, hace un poco de mentor, dándote tanto las pistas como conectándote, ¿no? con las cosas. Y no tiene por qué haber un solo mentor. Entonces, bueno, ya ahí he soltado ya tantas perlas que he quitado casi todos los mentores que hay, así que por favor, completad. No, que va. Yo, mira, más que la palabra mentor, a mí me gusta más la palabra guía, porque te sirve como... No es mío, ¿vale? Eso es. Me leí un libro hace un par de años que aplicaba el viaje del héroe para temas de narrativa de marca y tal. Entonces, y utilizaba el concepto de la palabra guía, que me parece que encaja mejor precisamente porque al final lo que necesita el héroe es orientación. Lo que necesita pegar una leche, se supone que tienes que hacer no sé qué cosas que se supone que tengas que hacer, pero no tienes ni idea de cómo hacerlo. Ni sabes qué pasos tienes que seguir. Entonces aparece un personaje, en este caso,
que le dice lo que tiene que hacer. Ya está. Y además le dice cómo lo tiene que hacer. Y seguramente no sepa cómo el propio guía no lo haya hecho nunca, pero sabe cómo lo tiene que hacer, ¿no? Y entonces le dice al héroe lo que tiene que hacer. Y le marca como un plan o una pauta, oye, pues tienes que hacerlo de esta manera. No sé, ahora mismo, yo pensando en mi ejemplo que he puesto de Hook, de Peter Pan, es Wendy la primera guía que le dice, no sabes quién eres, eres pizza, y le dice quién es, y le pone otra vez en el camino, ¿no? Y luego aparece Campanilla, que es la que le dice, tienes que ir a por tus hijos a nunca jamás, tienes que venir conmigo. Le está dando el plan. Y luego ya cuando llega al barco, ves y habla con él y ponte y le pone el disfraz y le disfraza y no sé qué, y le da como, le encauza, ¿no? El primero, pero pueden aparecer, como habéis dicho, varios, no tiene por qué ser un anciano, ni alguien de moral superior, simplemente tiene que ser alguien que le oriente al personaje. A mí me encanta ver en las pelis y en las historias y tal cuando aparece el guía, porque a veces aparecen varios, en varios momentos. Y a lo mejor aparece cuando la historia está bastante avanzada, ¿no? Es como, no tiene por qué ser al principio. A lo mejor el héroe tira su camino un rato y intenta hacer lo que puede y de repente aparece un guía o aparecen varios, ¿no? Y mola mucho por eso. Estaba pensando justamente ahora me venía a la mente hablando antes, ¿no? Que, por ejemplo, el Gak empieza igual. Dragon Ball empieza igual. La primera, ¿no? La primera serie cuando... La primera, luego ya no. Pero sí. Lo primero es así. Goku muere su abuelo y aparece Bulma, que es la que le trastoca un poco la historia y le dice que está buscando las bolas de dragón y que él tiene una, pues vente conmigo. Le aparece ahí. Y luego el siguiente guía es Muten Roshi, es como el gran maestro de Goku, ¿no? Y les dice, oye, hay que reunir todas las bolas. Es viaje del héroe 100%. De hecho, por eso, si queréis hacer algo con éxito, si queréis contar una historia que tenga éxito, hay que clavar el viaje del héroe. Es que está lleno, hay un montón de casos en los que aplicando el viaje del héroe funciona la historia, estoy hablando, la historia de hecho, yo muchas veces intento aplicarla cuando le cuento cuentos a los niños, o sea, a mis hijas. Me los invento la historia e intento que sea que tenga ese patrón. Y funciona porque los críos están atentos, ¿sabes? No, te das cuenta de que mi crío de 2 años, 3 años, si yo le cuento una historia que tiene ese patrón y si encima es el héroe, enseguida conecta súper rápido, ¿no? Y eso, al final, por eso, por matizar un poco lo del mentor, que creo que es importante, tiene dos roles clave. Uno, que hace de guía, y 2, que le dice al héroe lo que tiene que hacer. ¿Dónde tiene que ir? Muy bien. No sé si Mike quiere apuntar algo más en este inicio del viaje del héroe. Sí, un mentor. Un mentor que me gusta mucho es en la serie, antes mencionaba Samuel Dragon Ball, voy a hablar de su, por así decirlo, su versión actual del shonen actual que está marcando en gente ya más de otra generación, ¿no? Incluso ni de la mía, sino más futura, que es One Piece. La serie está de pirata y yo creo que de hecho hay un live action en Netflix también. Yo creo que Shanks, bueno, no sé si la habéis visto alguno, sí, pero Shanks, el pelirrojo, sí, claro. Digamos que es como el primer mentor que tiene Luffy, por así decirlo, y además es de los personajes que más recuerdo en ese sentido cuando me dice un mentor dentro del viaje del héroe, porque además en la escena es súper chula, cuando le da el sombrero, cuando consigue la fruta, cuando pierde el brazo, o sea, no sé, me parece como uno de los mentores más icónicos dentro del mundo del anime, o sea que quería simplemente recordarlo, ¿no? Aportar ese... Es que ahora si nos ponemos, o sea, hemos seleccionado unas cuantas, pero ahí está por todas partes. Yo os iba a añadir a Morfeo, Matrix. También. Es otro. Es que en Matrix, en cada paso que digamos, Matrix está. Tiene, claro, también los viajes del héroe calcado. Claro, los hermanos Wachowski, bueno, ahora hermanas Wachowski, lo clavaron, o sea... Sí. Pero además que, ojo, cuando digo esto no lo digo como algo malo ni como algo despectivo, todo lo contrario. Es una estructura como cualquier otra a la hora de contar una historia
que es No, no, lógico cogerla porque es tan universal y, Sí, no. y es tan reconocible que te ayuda mucho a que el gran público entre en ella. Entonces, en ese sentido, no necesitas ser realmente original. Si la historia es Claro. buena, como fue y la cuentas bien, como fue en el caso de Matrix, aunque cojas una estructura muy tradicional, el resultado puede ser sorprendente, como fue el caso de Matrix. ¿Vale? Sí, sí es que mismamente, si vemos hasta historias un poco más violentas o más crudas, John Wick, por ejemplo, es también la viaje del héroe, por así decirlo, porque él deja su actividad como asesino, tenía su familia, su perro, tal, ocurre algo, un detonante, y entonces vuelve otra vez a su actividad, también tiene a un mentor dentro del Continental, o sea que al final, una historia así más de venganza o de otro estilo, también es un viaje del héroe. Iron Man 1. Es que es lo mismo, o sea, Capitán América. Capitán América. Capitán América. Hombre, Aquí Aquí hablamos de los superhéroes. Los superhéroes, estaba esperando a los superhéroes. los héroes de la Grecia. Hemos tardado, ¿qué? Media hora, tres cuartos en que aparezca el primer superhéroe. Te prometo hemos una cosa. intentado para que no fuera tan evidente, pero bueno. Yo a los superhéroes los tenía en la recámara y me los quería guardar para el último turno de palabra porque pensaba que Vaya, no mira. iban a salir, ¿vale? Pero han Bueno, pues si salido. eso lo guardamos ya para el final. Muy bien, no, me gusta que hayan salido porque es que coges a Batman, ¿vale? O coges a Superman, que son dos personajes muy clásicos de lo que sería el viaje del héroe, pero es que tienes a Spider-Man también, que si hablamos de mentores, pues qué mejor mentor que el tío Ben, ¿no? Que le deja esa gran lección a Spider-Man con aquello de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pues ese tipo de cosas en el mundo de los superhéroes pues también están muy bien clavados. Si os parece, dejamos la parte inicial, dejamos esa llamada, ese rechazo, ese mentor, aunque a lo mejor volvemos a ellos cuando hablemos del resto de cosas, pero es que, a ver, Pablo, cuando ya llega el momento de tener que decir sí o sí a la aventura, llega el momento de los desafíos y de las pruebas, es decir, aquello a lo que se va a tener que enfrentar nuestro héroe emergente y que normalmente al principio suele ser un pequeño, no voy a decir desastre, pero suele haber bastantes problemas para que el héroe, pues eso, termine asumiendo su rol como tal, ¿no, Pablo? Sí. Es el momento del comienzo de la aventura, las primeras pruebas, los primeros desafíos. Muchas veces, como decía Samuel, antes incluso de encontrar al mentor o sin el mentor o no haciendo caso al mentor, ¿vale? Es que, claro, aquí las variantes son infinitas y esa es la riqueza, ¿no? del viaje del héroe, que tiene tantas variaciones como al final, efectivamente, obras de literatura, de cinematografía, de videojuegos hay. Y bueno, por ejemplificar, en El Señor de los Anillos, el comienzo del viaje de los hobbits por la comarca es que van de desastre en desastre y tiro porque me toca. O sea, se van por un camino, se pierden, intentan esquivar a los que les persiguen, terminan por... O sea, en ese sentido es divertidísimo porque, claro, ellos están empezando, han salido a la aventura, pero es que efectivamente no tienen ni idea de cómo hacerlo. También efectivamente existen héroes en los que allá la primera les sale todo bien. Quiero decir, tú cuando yo defiendo, ¿no?, que Pokémon verdaderamente es un buen ejemplo también del viaje del héroe. El personaje cumple los pasos del viaje del héroe y para mí eso es una de las razones de las cuales Pokémon tiene tanto éxito y al final tú el comienzo, las pruebas que tienes ya al principio tienes que ir atravesando, defendiéndote de Pokémon y empezando a desafiar a líderes. No hay ya es un desastre inicial. Y pruebas hay en ese sentido de todo tipo. Y ahora ya os dejo la palabra, de todo tipo. Hay pruebas personales en la película, ¿no?, El Señor de los Anillos, digo, por no saltarme a otras y robaros opciones. Cuando Sam dice voy a ir, esta será lo más lejos que he ido nunca, son cuestiones a lo mejor personales. Podemos tener efectivamente pruebas, un enemigo al que hay que vencer, como estaba diciendo, ¿no?, de Pokémon. Iron Man, la primera prueba que tiene Iron Man es cuando tiene que utilizar su armadura y salvarse él, ¿no?
eh, puede ser eso, una lucha, puede ser encontrar algo, ¿no? No ha salido, pero lo voy a sacar ahora mismo. Indiana Jones también sigue el esquema del camino del héroe. Y por cierto, donde el mentor es más visible es cuando en la última cruzada tiene a su padre, ¿no? Ahí es un mentor también muy clásico en el sentido de es mayor, le dice cosas, pero es que se llevan a matar al principio y sin embargo él le va cambiando la propia visión. Ahí las pruebas son de otro tipo, son de búsqueda. O sea, no estamos hablando de que las pruebas... Claro, cuando uno dice las pruebas son tareas, ¿no?, que el héroe debe superar, simplemente, como decía en ese sentido antes Samuel, ¿no? Son salir de lo cotidiano, es un guía, es verdad, esa es una gran palabra, es un guía, no es tanto un mentor, es esa persona que le va a dar las primeras pautas. Entonces, pruebas las que queráis, así que Samuel, Ismael, soltad pruebas. Mira, yo me falta que comentemos, y quizás lo podría entrar en este rol, el papel, porque lo has dicho tú, Pablo, el papel del enemigo, ¿no? Hace falta un otro, un objetivo, efectivamente. Hace falta un otro que te ponga en problemas, ¿no? O que te dé los problemas. Sí. Y los problemas muchas veces no tienen que ver tanto con... O sea, son de muchos tipos. Pueden ser internos, pueden ser externos, pueden ser incluso filosóficos, que se planteen dilemas morales o incluso... O sea, que realmente hay problemas, pueden ser de todo tipo y el abanico es amplísimo, incluso todos a la vez. O sea, estoy pensando, por ejemplo, yo qué sé, un problema interno que puede tener es el rechazo que hemos hablado antes. Pues no soy capaz, no me siento capaz de emprender esta tarea. Es un problema interno. El problema externo es pues, que te han robado a tus hijos, me lo invento, ¿vale? Y el problema filosófico que te puedes encontrar puede ser, oye, ¿y si lo que estoy haciendo está bien? O sea, Spider-Man, por ejemplo, le pasa, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sí, o en The Last of Us también, por ejemplo. Cuando, claro, o incluso, claro, cuando deja escapar al villano, que es un poco el leitmotiv que deja escapar y acaba matando al tío Ben y dice, ostras, lo que hice está mal, tengo un problema ahí filosófico, ¿no? De que está bien, que está mal, hasta dónde puedo intervenir, hasta dónde justicia, todos los justicieros tienen ese problema filosófico, ¿no? Que tienen que hacer frente. De esto es justicia, esto es venganza, ese tipo de problemas, ¿no? La peli Venganza, por ejemplo, otro caso que podría valernos también para el viaje del héroe, ¿no? Entonces, hace falta para que se den esos problemas, hace falta también que haya, por supuesto, pueden ser problemas internos, externos y filosóficos propios del héroe, pruebas que se tengan que enfrentar o un enemigo que te ponga en ese brete o en esas situaciones, ¿no? Previo a lo que va a venir después, que el héroe tiene que sobrepasar y sobrellevar. Y esto, vuelvo a insistir un poco en lo que he dicho antes, ¿no? Esto es tremendamente humano. Al final, que es la base de todo. O sea, esto funciona porque es tremendamente humano. O sea, ¿quién no tiene problemas internos? ¿Quién no tiene dudas existenciales? ¿Quién no tiene dilemas filosóficos o morales con según qué temas cuando tiene que enfrentarse a una situación que le sobrepasa? ¿Sabes? Es tan humano y tan tal que es que empatizas mucho con ello. Por eso funcionan tan bien. O sea que sí. Ismael. Sí, o sea, al final yo, pensando en el tema de las pruebas, me he acordado, por ejemplo, de Legend of Zelda, los templos, ¿no? En plan, toda esa parte porque es como un camino que tú tienes. Es todavía más tangible, ¿no? Que lo que, por ejemplo, estaba diciendo Samuel, porque él ya se debatía con los problemas morales que puede tener cada uno de los personajes, como en este caso también decía de Last of Us al final, en Spider-Man, o incluso también, si nos vamos antes al tema de superhéroes, muchos temas morales, pero así viendo retos a los que se pueden enfrentar, ¿no? Incluso toda esa parte se puede convertir en un videojuego, en una mecánica jugable, ¿no? Es decir, ¿por qué el héroe
ha llegado a donde está? O sea, ¿a qué se ha enfrentado? ¿Por qué ha sufrido esa evolución? Porque ha tenido que ir superando ciertos retos, ciertos templos o ciertas misiones, ¿no? En los que se van poniendo unas pruebas que hacen que ese personaje, pues, al final esa evolución sea más tangible, más notable, ¿no? Sea más fuerte, tenga una espada mejor, o tenga un... Y entonces ya puede hacer frente a ese objetivo final que tiene, ¿no? Entonces, pues eso, recalcar simplemente, quizás no la parte tan filosófica, pero sí a lo mejor la parte más tangible, que eso al final también en las historias de más de niños y todo eso, es como que se aprecia un poco más. ¿Por qué el héroe es fuerte? Pues porque ha superado todo esto, ¿no? Porque ha vencido a este enemigo, o porque tiene un némesis, como decíamos al principio, que es todavía más fuerte, pero no lo puede superar ahora mismo, porque necesita hacer pequeñas pruebas primero o una pequeña travesía para poder llegar. No, sí. No, eso, que necesita prepararse el héroe, claro. Sí. Exactamente. Y yo aquí, bueno, yo hoy me estoy repitiendo mucho, ¿no? Pero con Matrix lo vemos también muy claramente, ¿no? En esas pruebas cuando empieza a aceptar su rol, porque no se lo cree realmente hasta el final, ¿no? Pero cuando empieza a creérselo, ese entrenamiento con Morfeo, sus primeros encuentros con los agentes... La cuchara. Bueno, el encuentro con el oráculo, ¿no? Se lo cree. El oráculo es otro mentor, ¿no? Aparte de Morfeo para Neo. Pero, y aquí voy a hablar de uno que no hemos hablado hasta el momento, Pablo. Y me pongo un negativo a mí mismo y no sé si ponértelo a ti, como buen profesor que eres. A Pablo, a Samuel y a Ismael casi les perdono. Pero cuando hablamos de la transformación, ¿no? O sea, esa transformación del héroe, yo es que tengo que hablar de Paul Atreides y de Dune, ¿no? O sea, sí, además, está cerca. Claro, está cerca, además, en el momento que estamos grabando, está ya cerca de estrenarse la segunda película de Dune. Y no es por Atreides un buen ejemplo también del viaje del héroe. No es quizá un ejemplo, además, para esta parte en la que estamos ahora del debate, de esa transformación del héroe tras superar esas pruebas iniciáticas, querido Pablo. ¿O no? ¿O tú no ves a Paul Atreides tanto como el viaje? Sí. No, a ver, de hecho, a mí me parece mucho más interesante Paul Atreides cuando ya pasamos a Mesías de Dune, a lo que sería la segunda novela, y cómo el héroe ha sido tan brutalmente transformado que ya no es ni héroe. Bueno, estamos hablando, ¿no? De que... Es otra cosa. Es otra cosa. Es que lo interesante, ¿no? De el monomito son las variantes y las sutilidades que cambian en cada uno de esos pasos que estamos hablando. Y cuando el héroe, ¿no? Ha adquirido sus capacidades, las que ha conseguido a través de todos estos desafíos y de pruebas, llega un momento, y efectivamente el caso de Paul Atreides es muy interesante, porque efectivamente todos esperamos, ¿no? Y es un poco lo que decimos, es típico, ¿no? Los buenos ganan y ha vuelto con el poder y es bueno, y los hobbits han conseguido salvar a la comarca, y Luke Skywalker ha destruido la Estrella de la Muerte, qué bonito. Harry Potter vence a Voldemort, vale. Pero Paul Atreides, con ese poder que ha adquirido, con esa transformación, termina siendo efectivamente otra cosa. De nuevo, el héroe tiene en esa transformación la capacidad, ¿no? de terminar eligiendo cómo va a usar esos poderes y pudiéndose convertir o incluso ser tentado, ¿no? por el propio rival, por el propio otro, que es su objetivo, lo que él tiene que superar. Transformaciones también en ese sentido, pues muy interesantes. Efectivamente, para mí, las de muchos superhéroes, yo creo que son casi las más arquetípicas, ¿no? Porque de repente cuando consiguen el poder y se dan cuenta, es cuando yo creo, ¿no? Que un poco se ve esa transformación. Para mí también me parece muy interesante, y aquí no voy a hablar, fijaos, del personaje principal, sino en Star Wars. Es que me gusta mucho Han Solo. Han Solo también tiene su pequeño camino del héroe y ahí hay una transformación, ¿no? En ese viaje
donde él de repente, y ahí es Luke casi el que es su propio guía, el que le hace cambiar, el que le dice por dónde tiene que ir, y Han Solo termina transformándose totalmente de lo que él era o lo que él pensaba que era en un verdadero héroe. Entonces, bueno, la transformación es ese punto, ¿no? En la prácticamente, ¿no? A mitad de lo que podemos decir del viaje del héroe, en el que ese personaje, una vez comenzadas las pruebas y visto cómo va el camino, ¿no? De repente él cambia y él se da cuenta de que cambia. Muy bien. Samuel. Yo estaba que pensando... lo que ha dicho Pablo. Venga. Sí, un poco en la línea de lo que ha dicho, que muchas veces nos quedamos con la parte buena, pero el héroe tiene dos retos. Tiene uno, salvar el mundo, por así decirlo, y el otro, lo contrario, que sea la catástrofe y que el mundo desaparezca. Tiene esas dos transformaciones y depende de él y de lo que haya, de las habilidades que haya obtenido, que pase una cosa u otra, ¿no? O sea, que tenga éxito o que o que fracase. Estaba pensando justo en... Todo el mundo habla de Luke cuando tiene éxito, tal, pero estoy pensando justo en Anakin, que es la parte contraria. Es el fracaso del héroe, ¿no? Y el impacto y luego veremos el impacto que tiene eso en el mundo, ¿no? Entonces, es interesante porque en Anakin también se ve el viaje, por hablar de Star Wars, ¿no? Pero también se ve el viaje del héroe. Lo que pasa es que aquí en este caso es el viaje del villano, ¿no? Que tiene los mismos pasos, quizás. En muchos momentos podrían tener el mismo paso, simplemente que con Anakin salió mal, cayó la moneda para el otro lado, ¿no? Y es importante que esto no lo tengamos en cuenta, porque tú puedes hacer una historia que acabe mal y sigue siendo un viaje del héroe y la historia pueda conectar igual. Lo que pasa es que nos gustan los viajes felices porque nos hace lo que hemos dicho antes. Conectamos emocionalmente y todo el mundo quiere que una historia acabe bien porque, joder, es mi vida, ¿sabes? Yo quiero que mi vida acabe bien. Entonces, por eso es mejor recibida. Pero si acabara mal, sería también viaje del héroe y también sería muy humano, ¿no? Entonces, por añadir un poco más de lo que ha dicho Pablo, que en la cita. Exactamente. Y además has tocado un tema que seguramente toquemos pronto en fase 24, que es el de los villanos. Hay un viaje del héroe, hay un viaje del villano, efectivamente, y además, como corresponde a los villanos, con bastantes más matices, con bastantes más peculiaridades, ¿no? O sea, los villanos siempre tienen ese atractivo, ¿no? Que los hace diferentes a los héroes y que hace que realmente que a qué niño no le gusta Darth Vader, ¿no? Incluso me atrevería a decir que en los niños de la actualidad hay más fans de Darth Vader que de Luke Skywalker. Luke Skywalker, me atrevería a decir, ¿eh? Pero bueno, más icónico. eso, claro, será un tema de otro episodio. Pero fíjate, hablando de la transformación del héroe, a mí es que me viene a la mente el tema de los videojuegos. Y aquí Mael seguro que tiene cosas que comentarnos, porque es que en los videojuegos, con esa subida de nivel, ¿no?, que vas teniendo en los héroes, no tiene nada que ver que empiezas la partida con el héroe con el que la terminas. Sí, es lo que hablaba también antes, ¿no? De todas esas pruebas que vas superando, porque al final es como muy tangible. En las películas, en las series, pues siempre puede ser más abstracto, ¿no? Puede tener más una parte filosófica o algo, una enseñanza o que hace que cambie el héroe, pero al final en los videojuegos, pues te pones a pensar mismamente en el The Legend of Zelda, que es el ejemplo que veíamos antes. Link al final, cuando empieza, pues tiene una espada más normalita, tiene un escudo más normal también, una armadura X, y luego, bueno, una túnica en este caso, y luego conforme va superando niveles, va superando retos, pues llega hasta tener una espada que en los últimos de la saga, en el Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, una espada que no se rompe, porque las que tenemos, las armas que nos van dando al principio son armas de madera y tal, que pueden romperse, y nosotros podemos llegar a tener hasta la maestra, que es la que no se rompe y la que tiene puede liberar energía y demás. Pero bueno, en la gran mayoría de los RPG nos ponemos a ver ejemplos y también existe, ¿no?, esa progresión que hace que al final tu héroe pues cada vez sea más fuerte. Hay también otra historia en la que vemos como
el héroe está dentro de un videojuego, que además te gusta a ti mucho, Javi, pero también vemos cómo el héroe va transformándose, en este caso, a través de una enfermedad, pero que va también cambiando, va evolucionando y su mente también cambia en ese proceso, que es el Red Dead Redemption 2. Tenemos ahí un personaje muy complejo, que a pesar de ser, sí, Arthur Morgan, que a pesar de ser un videojuego y tener, claro, su progresión, vamos consiguiendo más armas, más tal, pero también tiene esa parte filosófica, ¿no? Y cómo va cambiando y cómo empieza siendo un personaje de una banda que va siguiendo al líder y va transformando su mente y diciendo, pues que a lo mejor lo que estamos haciendo no está del todo bien, y al final acaba redimiéndose de una forma, ¿no? Eso también podría ser un viaje del héroe, pero que por contraparte, dentro de un videojuego no influye tanto ese crecimiento de niveles, sino que está también reflejada esa parte filosófica, ¿no? O sea, también curioso. Otro, por ejemplo, de Witcher, la saga de Witcher, el Geralt de Rivia, conforme vamos, al final también es un RPG, más el tercero era más abierto, pero los dos primeros eran más lineales, pero que también tenían toda esa parte de progresión que hace que el personaje pues vaya mejorando. Muy bien, Ismael, muy completo tu comentario sobre los videojuegos. Y mira, estamos llegando ya a la parte final en el sentido de lo que sería el viaje del héroe, de las partes básicos de los que consiste, ¿no? Este concepto del viaje del héroe. Pero, ojo, nos estamos dejando algunos fuera de conceptos a lo mejor menos conocidos, que ahora yo estoy seguro de que en la libreta de Pablo hay alguno de ellos, por supuesto, vamos a comentar, porque ahí, fijaos, lo estamos dividiendo prácticamente en 4 pasos, pero si nos vamos a la estructura básica, yo tengo aquí apuntados 16 pasos. Evidentemente no. 17. Tú tienes 17. Vale. Son 17, creo. Perfecto. O sea, lo que pasa es que mucha gente lo reduce a 12 y efectivamente el punto, digámoslo así, la estructura más general que engloba esos 17, 12, lo que sea, son 3-4 pasos, 3-4 momentos. Yo en la estructura que además la compartiré en la descripción del audio, un vídeo a YouTube, en el que en apenas 15 minutos hacen un resumen muy bueno de lo que es el viaje del héroe. Ahí se comparte un gráfico en el que está 3 partes, partida, iniciación y regreso, pero esas 3 partes a su vez están divididas, una en 5, otra en otros 5 y otra en 6, lo que da un total de 16 pasos, ¿vale? Y aquí lo estamos dividiendo apenas en 4. Y por eso ya quería entrar en el siguiente paso, que sería el de hemos hablado de la transformación, lo que vendría a ser ya la victoria final, ¿no? El regreso y lo que se conoce como la resurrección. Y aquí sí que podemos decir, una amalgama impresionante de posibles finales, de héroes que terminan de una manera, de héroes que terminan de otra, héroes que vuelven con una herida que jamás sanará, héroes que al volver a casa ya no van a encontrar la paz nunca por lo que han terminado viviendo, héroes que van a tener que aprender a vivir entre 2 mundos, entre el mundo de la aventura en el que han conocido y el mundo de la rutina en el que llegaron del que partieron en su momento. Es decir, aquí tenemos muchísimas posibilidades, ¿no? Y yo aquí, Pablo, empiezo hablando, por supuesto, lo he hecho antes, pero es que tú lo has comentado antes, el regreso de los hobbits en El Señor de los Anillos es uno de los claros ejemplos, sobre todo el de Frodo, de cómo termina un héroe, ¿no? Tras conseguir haberse transformado de una manera que sería impensable al comienzo de la novela, y cómo tiene que terminar aceptando su nueva realidad, pero cómo las heridas del pasado le hacen que realmente tenga que dar un paso más, en este caso aceptando el viaje en los puertos grises para partir hacia Valinor. O sea que es un final apoteósico, ¿no? O sea, es la apoteosis, que también es una de estas partes del viaje del héroe. Sí, el final, ¿no? Esa, digámoslo así, el que el personaje vuelve a su lugar inicial, pero es otro. Y ahí es donde podemos ver todas esas variantes. La de los hobbits a mí me parece muy interesante porque vemos las 2 caras
vemos a los hobbits que sí van a quedarse felices después de haberse transformado y son capaces, ¿no? Eso también es una de las partes, ¿no? del viaje del héroe, cuando el personaje vuelve, ¿no? Con esos dones que ha llevado y los pone al servicio. Sin embargo, hay otros que, como Frodo, no son capaces de ponerlo al servicio, pero de repente ese lugar que era suyo ya no lo es. Y entonces, digámoslo así, que no están, ¿no? Tienen no solo esa negativa a regresar, sino que tienen también parte de, pues eso, de infelicidad por volver. Ese punto de resurrección y de retorno, bueno, es que en Indiana Jones y la Última Cruzada es que literalmente hay una resurrección del propio Indiana Jones cuando todos creen que se ha caído por el precipicio y al final no se ha caído. O sea, el héroe, después de las pruebas, tiene que demostrar, ¿no? y resurgir, que es esa apoteosis, es ya llegando casi a ese final. O estaba yo también, ¿no? Mirando dónde está, que ahora lo he perdido aquí. Bueno, en el propio Pokémon ese final apoteósico sería la victoria contra el Alto Mando. El Alto Mando. Iba a decir el Elite Four, es que he estado leyendo el manga, entonces, claro, me sale el Elite Four, el Alto Mando, y el campeón de la región. En el Zelda es el gran enfrentamiento, ¿no? contra Ganondorf. Entonces siempre tenemos, ¿no? en ese punto final que el héroe vuelve después de haber vencido, incluso después de haber vencido frente a todo, regresa a su lugar de origen, y ahí, pues bueno, efectivamente se pueden dar muchas variantes, pero puede darse la simple situación de que vuelva a una vida totalmente normal. Otra que efectivamente sea, pues como en Pokémon, el nuevo campeón. En Star Wars, ¿no? La vuelta es a un nuevo estado en el que el personaje, fijaos, en Luke Skywalker, ese momento casi de la resurrección es cuando él decide, entre comillas, morir a sí mismo y dejarse a la fuerza, ¿no? Cuando le está Obi-Wan diciendo, y en ese momento usa la fuerza Luke y él decide usarla. Y en ese momento eso resurge como una nueva forma y vuelve después con esa capacidad de usar la fuerza a favor de la rebelión. Que después en los siguientes capítulos, ¿no? En el quinto y en el sexto, el Imperio Contraataca, va a tener, ¿no? que aprender a usarla completamente para poder ayudar a sus amigos. De hecho, Yoda es lo que le dice: apréndela a usar del todo, aunque ahora pierdas a tus amigos, porque les podrás ayudar mejor. Es esa vuelta, ¿no? Con bueno, Campbell lo llama el elixir, ¿no? Es ese don que el personaje trae al resto del mundo. Y bueno, finales ¿cuántos hemos hablado? Pues podríamos hablar de todos ellos. Así que voy a dejar que algún otro lo comente. Bueno. Nada, yo la verdad es que en esta parte poco más tengo que añadir de lo que ya se ha dicho. Sí que es cierto que me ha llamado la atención cómo el héroe, obviamente ha habido ese proceso de transformación, y ese proceso de transformación tiene un impacto ya no solo en sí mismo, sino en los que están alrededor, y que entonces su vida ya no es igual, ¿no? Y estaba pensando eso, como muchas veces a nosotros también nos pasa, ¿no? Como atravesamos una situación X que pueda ser más o menos dura o más o menos con más o menos una prueba en la que tengamos que sobrepasarnos, y ya se produce un cambio en nosotros, ¿no? Ya tenemos esa nueva herramienta o esa nueva skill que hemos aprendido o esa nueva lo que sea, y salimos más reforzados, ¿no? Y tienes como esa experiencia de vida que ya te marca de ahora en adelante. De hecho, creo que la clave está ahí, ¿no? En cómo el enfrentarte a una situación te transforma y te marca. Y la gente, cómo reaccionas ante esa situación, pues es lo que dice Pablo, que puede ser infinito las posibilidades.
desde no poder asumirlo, desde quedarte marcado para toda la vida, de vivir, de volver a la normalidad más normal, porque, oye, es que puede ser cualquier cosa y cualquier cosa encaja. O sea, no, ninguna sería rara, ¿no? Incluso por muy... Ser el villano, que has dicho tú. ¿El qué? Ser el villano, como... Ser el villano también. Sí, todas podrían ser... De hecho, estaba pensando justamente en eso, ¿no? En la frase del Caballero Oscuro, ¿no? Cuando le dice que si vives lo suficiente, o sea, o mueres como un héroe o vives lo suficiente para verte convertido en un villano, ¿no? Y muchas Muy veces... buena frase, muy buena frase. Muy buena frase también, ¿no? Porque hay veces que esa resurrección no se produce. A veces el héroe muere y tiene que morir. Entonces, y es un final posible y la resurrección se produce en otro sitio, ¿no? Siempre van a otro sitio. O la resurrección se produce en el cambio que ha provocado, ¿no? Cuando estoy pienso yo, por ejemplo, en Superman, cuando mueren... Sí, claro, nos vamos a superhéroes porque es como lo más paradigmático, quizás, ¿no? Pero en la peli de que muere Superman, que luego lo resucitan, ¿no? Pero es que al final luego lo resucitan, pero es que el mundo ha cambiado, ya, porque Superman ya no está, ¿no? El mundo ya es otro precisamente porque Superman ya no está. Entonces, esos procesos de transformación tienen un impacto en la vida propia y en la vida de la gente. Y en función del tamaño del héroe y en tamaño de la magnitud de la hazaña, pues tiene más o menos impacto, ¿no? Y bueno, ahí está. Es que me parece todo tan humano que a mí me flipa por eso. Y creo que a todo el mundo nos engancha esto precisamente por eso, ¿no? Porque es muy fácil verse identificado, ver paralelismos con tu vida personal, ¿sabes? A una escala reducida, ¿no? Incluso a dejar volar tu imaginación y querer ser ese héroe, ¿no? O querer estar en ese lugar, o no, o al contrario, decir, no, yo por aquí sería incapaz de pasar por aquí, o de aprender esto otro, ¿sabes? De ver que no eres capaz de hacer eso, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante cómo desconocía que habían 16 pasos, de verdad pensaba que eran como 7 u 8, pensaba que eran bastantes menos, incluso menos de los sabía que eran más de los que vamos a tratar ahora, pero no sabía que habían 16 o 17, ¿sabes? Eso es lo curioso. Pero sí, al final, por no enrollarme mucho más, creo que ese proceso de transformación al final genera un impacto, bien sea personal, bien sea al resto, y los finales pueden ser pues, los que el autor de la historia le quiera dar, porque encantan. De finales seguro que quiere contar algo Ismael, no sé si centrado en los videojuegos o en algún otro viaje del héroe. De finales, o sea, conclusiones y demás, finales Sí, épicos. no, o sea, finales, sí, efectivamente, de cómo el héroe termina la aventura, de cuando regresa a casa. Yo estoy, por ejemplo, pensando, vuelvo a Matrix. Es que lo pienso y digo, ostras, no quiero tampoco decir un spoiler a la audiencia y tal, porque siempre es más... Estoy pensando así algo más popular. Sí, ¿no? Como decías, por ejemplo, de Matrix, es muy conocido, o del propio El Señor de los Anillos, que yo creo que... Bueno, no lo sé, no estoy seguro, pero creo que nuestra audiencia se lo habrá visto seguramente las películas. O sea, no quiero... no es una broma. Pero sí, 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 al final... Hablábamos mucho antes de Pokémon cuando se vencía al ahora dijo el Elite Four. Alto mando. Fíjate, ahora me has confundido la mente. Te he dejado confundido, sí. Sí. O por ejemplo, mira, uno de los que no hemos hablado que también se trata sobre ese viaje del héroe, el God of War, ¿vale? El viaje de Kratos, tanto en la última saga como en la primera. Y al final, pues eso, es un viaje largo donde muchas veces el final conclusivo, el final más normal, es cuando se cumple el objetivo del personaje, o ya sea Frodo tirando el anillo único o al héroe de turno derrotando al malo malísimo, ¿no? Entonces al final, sobre finales yo creo que no tengo nada más que añadir, que ya se ha dicho prácticamente todo, desde lo más sencillo y lo más predecible a lo más metafórico, ¿no? Más reflexivo. Es que hay de todo tipo, desde el Beowulf que muere, el Don Quijote que vuelve a la razón,
los Juegos del Hambre donde quedan muy tocados, Bilbo Bolsón que vuelve y es feliz y come perdices literalmente. Entonces es que hay para todos los gustos realmente. Entonces... Comentamos los pasos muy rápidamente, Pablo, antes de entrar en el último turno de palabra. Tú me decías que tienes 17, yo tengo 16, así es que prefiero, porque además tú tienes los clásicos, ¿no? Los de Joseph. Yo tengo los de Campbell aquí delante, sí. Tíralo. Vamos a esos que son los que tienen más. Yo creo que Estos son van mejor. realmente los pasos. Esos son los pasos oficiales, la bibliografía oficial. Los que dice Campbell que son. Ya, si quieres hacer algún matiz en alguno de ellos que no hayamos comentado, es el momento, ¿vale? Tienen nombres un tanto raros, así que en realidad compensa muchas veces más bien quedarnos en lo que hemos hablado, ¿vale? Porque los nombres vais a ver que son cuanto menos curiosos. En este momento vamos a esa estructura, ¿no?, de 3 partes, de salida, iniciación y retorno, ¿no? En ese comienzo está la llamada a la aventura, el rechazo a la llamada, la ayuda sobrenatural, que es donde aparece el guía, ¿no? El primer umbral, que es cuando el personaje se lanza a la aventura, y el último de esta salida sería en el vientre de la ballena, que es cuando se sale, ¿no?, ya definitivamente del mundo cotidiano. Y aquí es donde mucha gente habla de lo que es el mundo especial, de lo que es el mundo diferente y no del mundo ordinario, o sea, de la propia aventura, que sería ya, pues eso, esta iniciación, que aquí tendríamos lo que son las pruebas. Después está un punto que se llama el encuentro con la diosa, ¿vale? Que eso no lo hemos tocado mucho, pero bueno, aquí lo define, lo tengo ya anotado como: el héroe descubre lo inabarcable y poderoso que es el amor y la entrega incondicional, personificados en su amor verdadero. Aquí, como en todo, hay miles de variantes. O sea, el amor verdadero no tiene por qué ser efectivamente el de Don Quijote y Dulcinea del Toboso, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso de Bilbo no está. Y de hecho, una cosa que a mí me ha impactado mucho trabajando para el podcast de hoy es que a veces, o sea, en el camino del héroe se tiene que seguir más o menos con todos los pasos, pero que muchas veces la ausencia de un paso es lo que define un poquito más a ese héroe, porque al final ese paso está, pero está implícito, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese amor? ¿Qué amor tiene? Pues el de Bilbo a lo mejor es darse cuenta de que ama mucho la comarca, ¿vale? Y no tanto, por ejemplo, eso, porque la echa siempre de menos, no tanto a lo mejor un amor físico, sino también un amor espiritual. Luego estaría la tentación, la consagración, la apoteosis y el don final, donde se consigue esa gran victoria. Y luego ya está el retorno, que sería negativa a regresar, que el héroe muchas veces duda de volver a su vida cotidiana. El vuelo mágico, esto viene un poco en la huida, ¿no?, de ¿cómo es este? El que robó el fuego a los dioses. Sí, Prometeo. Está el rescate, que muchas veces hay alguien en paralelo al guía que es el que le recupera para el mundo ordinario. El umbral de retorno, ser maestro de 2 mundos, o sea, ser capaz de hablar tanto del mundo ordinario como de ese mundo de la aventura que ha tenido. Es Neo total. Claro, y la libertad para vivir. Pero si tú lo has dicho, Neo, es que es calcado paso por paso todos los pasos hasta ese final, esa libertad para vivir, de elegir su final y su modo de vida. Entonces, vamos, si es que prácticamente serán los mismos y no sé en cuál habrá faltado en los que tú tenías anotados, pero bueno. No, sí, los tenía con otros nombres, pero era exactamente igual. Sí. Yo tengo aquí otro con 12 que los trae más resumidos, pero al final la idea es siempre la misma. Hay 2 ideas que son la reconciliación con el padre, que yo tengo ahí, tengo a Simba, ¿vale?, en el Rey León, con ese encuentro con su padre, cuando su padre, con la voz, yo que la tengo en español, de Constantino Romero, de cuando le dice: hijo, has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado a mí. O sea, es como recuerda quién eres y cumple tu legado, ¿no? O sea, tienes que cumplir con todo lo que conlleva ser quien eres, ¿no? Pero es que también la reconciliación con el padre no es lo que le pasa también a Luke Skywalker, que además hablabas de la tentación, mayor tentación que tiene Luke
que junto a su padre, ¿no? Asumir su rol, cargarse entre los dos al emperador o sea, porque al final te estás enfrentando a tu padre. La tentación que tiene Luke es bastante fuerte, ¿no? De decir, oye, pues al diablo con todo, ¿no? O sea, voy con mi padre, ¿no? O sea, tentaciones bastante fuertes. Casi todos los héroes tienen un momento de tentación en el que una de dos se pueden rendir y decir, hasta aquí hemos llegado, o pueden asumir y lo que había dicho antes, dar el paso, entre comillas, fácil, que es el paso del villano, y convertirse en este caso, si hablamos de la fuerza, en el lado oscuro. O sea que está prácticamente todos estos pasos, aunque aquí están mucho más pormenorizados, los hemos ido tocando de soslayo prácticamente todos, porque al final el viaje de enero es una estructura clásica y en estas historias clásicas, podemos decir, han terminado apareciendo. Y como estoy seguro de que alguna cosa os habéis quedado con las ganas de comentar, vamos a iniciar ese último turno de palabras, ¿vale? Para despedir el episodio de hoy. No sin antes recordarle a la gente que, bueno, que nos puede dejar un comentario en la plataforma en la que nos estén escuchando, si lo permite, y comentar si nos hemos dejado alguno, que seguro que para alguien que nos esté escuchando dice, no me puedo creer que lleven 1 hora y 20 minutos hablando del viaje del héroe y no hayan comentado, ¡ping!, este héroe. Pues nos lo pueden dejar en los comentarios, o seguro que en la comunidad de Telegram alguien nos recuerda alguno, que recuerdo que la comunidad de Telegram la tenemos abierta en la descripción del audio. Podéis encontrar el enlace a nuestra comunidad de Telegram, que es completamente abierta, como he dicho. Podéis entrar, participar o no participar, simplemente escuchar, entrar y salir cuando queráis. Somos ya más de 100 en esa comunidad y ahí pues, bueno, pues se habla de todo, de lo que hablamos aquí en el podcast, pero también de muchas cosas que van surgiendo. Samuel Ferrer, Doctor Quinto, que tú fuiste uno de los que me animó a crear esa comunidad de Telegram. A ver, ¿qué me comentas del viaje del héroe que no me hayas comentado ya? Vale. Nada, simplemente, pues quizás un poco por llevárnoslo a un terreno que quizás sea más... Antes he puesto el ejemplo de los cuentos para los niños. Ahora voy a poner el ejemplo de las narrativas. Es un tema que a mí me gusta mucho, las narrativas de las propias marcas cuando compramos a los diferentes... cuando compramos diferentes productos a diferentes marcas, o porque unas marcas nomás nos gustan más que otras, muchas veces es porque usan narrativas de comunicación con los clientes que están muy basadas precisamente en esta historia, ¿no? En el viaje del héroe, en la que cada uno juega un rol y el rol de las marcas justamente suele ser el del guía, el del mentor, el que guía al usuario, al cliente en determinados avatares de la vida con su producto o servicio, que es como el plan, ¿no? Es un poco el resumen, un poco, ¿no? Y eso me resultó curioso porque me leí un libro que iba de eso, ¿no? Y es tremendamente útil precisamente para entender cómo funcionamos las personas y porque al final somos seres somos seres sociales, gregarios, que hemos crecido y hemos creado sociedad alrededor de una hoguera contando historias, y la tradición oral siempre ha sido como la forma habitual de trasladar el legado y el conocimiento, ¿no? Entonces está muy relacionado el hecho de contar historias y de tener una narrativa y de tal, es algo como muy primario del hombre, ¿no? Entonces, una estructura como esta que toca cosas tan cercanas y tan reconocibles, y que además conecta muy bien con lo que nos gusta. A todo el mundo nos gusta que nos cuenten historias, nos encanta. Incluso hay gente al que le gusta contarlas, pero principalmente nos gusta que nos cuenten historias. Y tener esto es una herramienta súper chula justamente para poder aplicar cuando quieres contarle algo, una historia a alguien, ¿no? Incluso cuando vayas a escribir un libro, cuando quieras escribir un cuento, cuando quieras contarle algo a tus hijos. No en vano, casi todo el mundo usa las historias para trasladar mensajes. Bueno, aquí hay gente que se dedica a la comunicación y
y lo podréis ya haber visto. O sea, es así. Es decir, al final, una cosa, un mensaje, el que sea, ya sea de entretenimiento, ya sea comercial o sea político, el que sea, siempre entra mejor con una historia. Entonces, esta narrativa del héroe entra perfecto y además es muy aplicable. Y de hecho, en los discursos de hoy en día que podemos encontrar incluso en los discursos políticos y tal, está implícita. Si lo piensas, ahora que ya hemos hecho un poco el paso a paso de esta historia, nuestros oyentes que se pongan a la listita de 7 pasos, no matarles a los 16, los 5 o 6 que hemos comentado más principales, y que se pongan a escuchar a cualquier político hablar, a cualquier película, cualquier libro, cualquier cosa que cuenta cuentos, el que sea. Cualquier marca, cualquier anuncio de televisión, me da igual. Y verán como ven diferentes personajes que les recuerdan, diferentes momentos que les recuerdan a esta historia de héroe. Porque está, lo he dicho al principio, ¿no? Está en el 90% de las historias que nos cuentan o que hemos oído o que conocemos. Y no solo en cine, ni en literatura, ni en videojuegos. En otros muchas facetas. O sea que un tema súper interesante este. Muchas gracias, Samuel. Lo de comentar o meter un mensaje contando una historia, hay un ejemplo buenísimo. Y no lo voy a decir ni para bien ni para mal, ¿eh? Me voy a meter en un tema político, pero de la forma más apolítica posible. Pero hubo un vídeo buenísimo que viralizó en La Sexta en su día con Pedro Sánchez, con el que es presidente del gobierno en el momento que estamos grabando este episodio. Fue de una de sus primeras campañas electorales para presidente del gobierno, en el que ciudad a la que iba contaba más o menos la misma historia de una chica que se le había acercado para contarle los problemas que tenía para pagar la luz, para pagar tal. El tema era que dependiendo de dónde la contara, la chica se llamaba Paula, o al día siguiente se llamaba Elena, al día siguiente se llamaba Dionisia, unos días tenía 32 años, otros días tenía 40, o sea, digamos que conceptos así sencillos se le olvidaban, ¿no? O sea, los comentaba de otra manera, pero la historia siempre contaba la misma, claro. ¿Qué pasa? Que en una época como la actual, con las redes sociales, con todos los medios de comunicación atentos a todo lo que dices, pues claro, el periodista que te va siguiendo, pues monta una pieza buenísima, viendo que cada día estás contando la misma historia, pero que es una persona diferente a la que te la ha contado. Resultado, te la estás inventando, ¿no? O sea, ninguna chica se te acercó a contarte su historia. O sí, o a lo mejor se te acercó, pero la adaptaste la historia a lo que tú querías comentar en el meeting en el que estabas en ese momento. Y efectivamente, en el meeting seguramente la historia resultará muy bien. Lo malo es que si no la sostienes en el tiempo, o no más o menos la cuentas de forma coherente, te puedan hacer una pieza de este tipo y a lo mejor y se ve el cartón. Pero aún así, eso es. Aún así funciona igual. Porque somos, aunque nos cuenten la misma historia varias veces, lo de las 1000 mentiras, las 1000 mentiras acaban siendo verdad, es por esto. Es porque cuando contamos la misma historia repetidas veces, cuando el cerebro cuando dice, esto ya me lo sé, esto que ya me lo sé es familiar. Y lo que es familiar es bueno. Y si es bueno, es creíble. Y si es creíble, es verdad. Me explico, ¿no? ¿Entendéis la lógica? Que eso el cerebro lo hace en décimas de segundo. ¿Vale? Entonces, aunque te cuenten la misma historia 20 veces y tú ya sepas que es 20 veces la misma historia, el cerebro es perezoso y tira un atajo. Y el atajo es por aquí. Y esto ya lo he escuchado, y si lo he escuchado tiene que ser verdad, porque además lo tengo fresco y me suena y lo he visto. Entonces, por eso se usa, porque aunque tú le descubras el cartón, habrá gente a la que le desmientas, pero de normal cuela. ¿Por qué? Porque funciona así en nuestro cerebro, es perezoso. Y es verdad, y a Pedro Sánchez le funcionaría en su momento, entiendo, para transmitir su mensaje, ¿vale? Para que calara. Por eso los políticos, y esto también lo digo de forma lo más apolítica posible, usan mucho este recurso de repetir siempre lo mismo, machaconamente, repetidamente, porque funciona. También se hizo muy famosa la niña de Rajoy, ¿no? Sí, es verdad. Los chuchis. En un debate electoral en el que, decidió invertir su minuto de oro, el minuto final, imaginando a una niña que... Es que en oratoria, en narrativa oratoria está muy relacionado. Sí. Exacto.
Muy bien, muchas gracias, Samuel. Y vamos con la última intervención de mi querido Saga Elks, Ismael Marín. A ver, cuéntame. Pues la verdad no tengo mucho más que añadir porque ya Samuel, la verdad es que Es que hablo demasiado. ha- Tienes que no, no, mutearme, Jaime, pero ha hecho un cierre perfecto. Yo casi que voy a hacer unas pequeñas pinceladas para no ensuciar ese cierre, porque es que la verdad ha estado genial. O sea, al final hemos abordado un montón de temas, incluso cómo esa narrativa también se puede usar en la publicidad y demás. Yo simplemente diré desde el corazón que al final este tipo de historias del viaje del héroe es algo que nosotros conocemos desde pequeños, ya sea porque nos lo cuenta, como también decía Samuel, a sus hijos, historias que nos cuenta nuestro padre y que de manera a veces pensada, otra improvisada, siempre piensa en ese héroe, ¿no? Que al final pues empieza no siendo nadie, tiene algo que lo cambia, tiene un mentor, llega un momento en el que se enfrenta a las pruebas, al malo, y al final pues acaba venciendo y quedándose como héroe o volviendo a su casa. Entonces al final es una historia tan básica que se puede adaptar de mil formas y que nosotros conocemos desde pequeños, y por mucho que nos la cuenten, por muchas veces que se repita, ahora ya que estamos en el final podemos mencionar a los superhéroes porque las películas de superhéroes prácticamente en todas se repite. Da igual como nos la cuenten, que si la historia a lo mejor está enmarcada, como puede ser en Ant-Man, en una historia de un robo, pues nos va a gustar. Que está enmarcada en la Segunda Guerra Mundial, como, bueno, una Segunda Guerra Mundial ficticia, como el Capitán América, nos va a gustar. O si es de un científico que crea una armadura para salvar el mundo y que tiene un momento trágico en su carrera, que es el que hace que en este caso se vuelva bueno, porque, bueno, en este caso Iron Man pues vendía antes armas nucleares y luego tiene ese incidente que hace pues que redirija un poco su carrera, ¿no? Que al final es la misma historia en todas las películas, pero oye, las vemos todas, nos gustan y están inspiradas en diferentes ambientes y las disfrutamos y vamos, y seguramente las volveríamos a ver otra vez si nos la contaran de una forma diferente. Así que es algo fácil, que el ser humano lo interioriza y ahí está. Y es parte de nuestra vida, de nuestra infancia y de la infancia que le vamos a dar a nuestros hijos. Y ya está. Y no quería irme sin recomendar, no sé si la habéis visto ya que hemos sacado el tema de los superhéroes, para informarme del podcast he estado viendo películas que hablaron un poco de esto, pero que no había visto de antes, películas nuevas, y me encontré con una pequeña joya que yo desconocía de los años 90, bueno, sí, 1990, 2 años antes de que yo naciera, del director Sam Raimi, el que hizo la trilogía de Spider-Man, que es una primera incursión que hizo con un superhéroe que él creó y que es un superhéroe trágico que también refleja de una manera muy sencilla este viaje del héroe, pero más comiquero. La película se llama Darkman, es más oscura, pero ya digo, refleja muy bien todo esto que hemos hablado, pero que absolutamente todo. Y si queréis echarle un ojo, está bastante bien, os la recomiendo. Muy bien, pues anotado lo que nos comentas, Ismael, muchas gracias por todo. Y bueno, hoy te toca cerrar a ti, Pablo, porque yo sé que este tema te motivaba mucho, que tenía ganas de que lo trajéramos a fase 24, así es que te corresponde a ti el cierre de hoy. Pues mira, voy a leer dos pequeños fragmentos del libro del Héroe de las Mil Caras, que al final van a darnos, pues eso, un pequeño cierre, ¿no? Un brochecillo a todo lo que habéis dicho, ¿no? Javier, Ismael, Samuel, porque habéis ido tocando detalles con mucha profundidad, mucha más de la que parece. O sea, este podcast es para escuchárselo un par de veces, porque es que tiene muchos detalles. Y dice, recordemos también que Campbell trabajaba eso, como hemos dicho ya, en base a la psicología de Jung, a la psicología, ¿no?, de Freud. Y dice, porque los símbolos de la mitología no son fabricados, no pueden encargarse, inventarse o suprimirse permanentemente. Está hablando de que hay algo ya que tenemos dentro de la humanidad y que efectivamente desde los albores de la humanidad, desde que se contaba alrededor de una hoguera, hay esa estructura común, o por lo menos es lo que defiende Campbell, en el que gran parte de las historias tienen ese punto, ¿no? Ese camino común, y aquí es donde va ese segundo fragmento,
el camino común de esa aventura mitológica del héroe es la magnificación de la fórmula representada en los ritos de iniciación. Separación, iniciación y retorno. Lo que hemos dicho, la salida, lo que es la aventura y lo que es el retorno a la vida común. Que él dice que podrían recibir el nombre de unidad nuclear o monomito. Estamos hablando de que, pues eso, yo voy a hablar de esas 4 grandes temas que a mí me encantan. Indiana Jones, Pokémon, Star Wars, El Señor de los Anillos. Todo ello sigue estos pasos. ¿Y por qué nos gustan tanto estas cosas? Porque al final las reconocemos, ¿no? Lo habéis dicho, lo habéis vuelto a repetir y volver a repetir. Me ha gustado mucho esa parte de la conexión emocional, esa parte de que efectivamente tú los ves crecer, como por ejemplo puede ser en los videojuegos, pero al final es esa misma historia que tenemos repetida una y otra vez, desde Hércules, desde Perseo, desde Odiseo o Ulises. Tenemos, es que podríamos decirlo también en Macbeth, tenemos en Don Quijote, y lo tenemos en Iron Man, en Ant-Man, en Superman. La humanidad se está expresando la misma aventura, la misma idea, la misma estructura, el mismo esqueleto, con 1000 matices diferentes, y eso es lo que nos contaba Campbell y toda la gente que ha escrito acerca de los mitos, y lo que la verdad hace que cada vez que analizamos, ¿no?, una cosa aquí en fase 24, al final digamos siempre, es que representa este personaje muy bien el camino del héroe, el viaje del héroe, porque efectivamente esas grandes historias, ya sean las que contamos a los niños o ya sean las que vemos en una película de Hollywood, tengan este esquema. Así que yo creo que, de verdad, yo estoy deseando ya poder escuchar este podcast un par de veces, que creo que merece mucho la pena. Muy bien. Yo también lo creo, porque me ha gustado mucho escucharos y seguro que voy a disfrutar luego editando el episodio y luego escuchándolo cuando voy al trabajo, que es como yo suelo escuchar fase 24. Por cierto, y hago un último apunte antes de irnos, simplemente decir que, bueno, que el episodio llega hasta aquí, pero, ojo, hay un episodio, el que hicimos hace poquito, el de mundos post-apocalípticos, en el que yo había pedido la colaboración del grupo de Telegram, del canal de Telegram, para que la gente mandara un audio de 1 a 5 minutos contando qué es lo que harían ellos en las 24 primeras horas, lo que nosotros hicimos, ¿no?, al inicio de ese episodio. ¿Qué es lo que harías durante las primeras 24 horas si el mundo se desmoronara? ¿Vale? O sea, ¿qué planes harías? Si yo qué sé, te irías de casa, no te irías, si irías al supermercado a buscar comida, lo típico, ¿no? ¿Qué es lo que harías? Fallo mío que puse mal la fecha de límite para que la gente enviara audios, o se me olvidó actualizarla. La verdad es que ya no sé, ya no recuerdo cuál fue el fallo. El caso es que no recibimos ninguno, pero luego es que me dijeron la gente del grupo de Telegram, no, Javier, si yo lo iba a enviar, pero como dijiste que teníamos tantos días para enviarlo, me había dado tiempo. Así es que vamos a hacer un episodio especial a finales de este mes de febrero de 2024, seguramente se publicará en marzo, en el que todo el que quiera nos puede mandar un audio de 1 a 5 minutos contando qué es lo que haría en las primeras 24 horas si al levantarse esa mañana viera que el mundo se ha desmoronado. Da igual la causa, incluso la puedes decir al inicio del audio. Apocalipsis zombie, holocausto nuclear, se han venido abajo todas las tecnologías y hay un apagón mundial y ya no funcionan los móviles ni funciona la electricidad, lo que queráis, ¿vale? ¿Qué es lo que harías en esas 24 primeras horas? Te metes en el canal de Telegram, me lo puedes enviar a mí por privado, puedes escribir a fase24podcast@gmail.com y enviar ahí el audio. Pero eso sí, al inicio del episodio, al inicio de tu audio, dinos quién eres, desde dónde nos escuchan, más que nada para que estén personalizados todos los audios y los podamos poner en orden. En el momento en el que lanzamos este episodio, está abierto el plazo hasta el 29 de febrero de 2024 a las 10 de la noche, ¿vale? Ese será el momento en el que se cerrará el plazo para enviar audios. Así es que nada, creo que Samuel, tú no pudiste venir a ese episodio, me parece a última hora. Pues mira, tienen la excusa perfecta. Sí, total. Ya puedes hasta salir. el 29 de febrero. Pablo
Ismael y un servidor lo hicimos, pero ojo, tanto Pablo como Ismael, si os apetece desarrollar de nuevo eso para aparecer en ese episodio, lo podéis hacer. El episodio se llamará El Día del Colapso. Así es que nada, ahí está lanzado el reto. Bueno. Y para el que llegue tarde a este episodio, pues se puede ir a ese episodio y si ya está emitido y dejarnos en los comentarios, ¿no? Decir, oye, pues yo haría esto, haría lo otro, lo que sea, ¿vale? Así es que nada, así me quería despedir hoy dando un fuerte abrazo a mis 3 compañeros, Pablo, Samuel, Ismael, y mandando también un saludo muy caluroso a toda la gente de la comunidad de Telegram de Fase 24. Nos seguiremos hablando, nos seguiremos escuchando como siempre aquí en Fase 24. Hasta la próxima.